Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un video para presentar lo que son los convertidores de CDC. Mi nombre es Hermes Estrada y esto es una exposición de la materia de electrónica industrial. Muy bien, con esto dicho, pasemos a lo que son los convertidores de CDC. En este caso, los tipo chopper, un circuito tipo chopper. En este caso hablaremos de los tipos de circuitos tipo chopper A, B, C, D y E. Pero primero daremos una definición de lo que es un circuito chopper. Según la introducción que tenemos aquí, cuando la alimentación sea una fuente de voltaje continuo, el principio de conmutar de forma periódica las conexiones entre la fuente DC y la carga proporciona un mecanismo para controlar la potencia en la carga. Estos circuitos se les denomina troceadores o choppers, o reguladores estáticos de continuo. Bien, ¿a qué se refiere con esto de regular el flujo de corriente y todo esto? Un circuito chopper, ¿no?, es tener una fuente DC, ya sea de un valor alto o de un valor que necesitemos en una fuente. En este caso, un circuito requiere una alimentación en algunos casos menor, en otros casos mayor, pero dependiendo del caso, a través de interrupciones en un determinado tiempo, el circuito se va comportando de una forma que entrega una potencia determinada, la cual la vamos graduando dependiendo de nuestras necesidades. ¿Cuál es la aplicación principal de un circuito chopper? Las fuentes de alimentación conmutadas, que son fuentes de alimentación en las que el regulador, en vez de ser lineal, es conmutado, consiguiéndose un importante aumento en el rendimiento y una buena respuesta dinámica. Además de esta característica del circuito chopper, tenemos que también ahorra espacio, ya que antes las fuentes, para convertirlas a un voltaje menor o mayor, se necesitaba un transformador, lo cual ocupaba un espacio considerable. Ahora con las fuentes conmutadas, esto requiere un espacio más pequeño. Los podemos ver en los cargadores de celulares, los cuales no pesan como antes y son de un tamaño considerablemente más pequeño. También se usa para alimentación de motores de corriente continua, cuya regulación requiere tensiones continuas variables. Las potencias utilizadas en este caso son considerables. Dice que requiere tensiones continuas variables. Con un circuito chopper, a través de las interrupciones, se varía cuál es la tensión media del circuito, con lo cual la tensión podría variar dependiendo de la longitud de la interrupción que haya en el circuito. Ahora lo que es un circuito chopper tipo A. El tipo A es un circuito chopper de un cuadrante en el cual la corriente circulante por la carga es positiva, o lo que es lo mismo, fluye hacia la carga. Lo mismo ocurre con la tensión en la misma. Es un convertidor que trabaja en un solo y único cuadrante, con lo que ni la tensión ni la intensidad pueden modificar su sentido. Esto quiere decir que tanto la tensión y la corriente es positiva, y como funciona el primer cuadrante, debe ser así. La corriente va hacia la carga, de igual manera pasa con la tensión. En la imagen tenemos un ligero circuito tipo chopper A, el cual será analizado posteriormente luego de presentar el resto de los circuitos tipo chopper. El circuito chopper tipo B opera exclusivamente en el segundo cuadrante. Por tanto, la tensión en la carga sigue positiva, mientras que la intensidad que circula por la carga es negativa. En otras palabras, se puede decir que la intensidad escapa de la carga y fluye hacia la fuente primaria de tensión. Es por ello que este convertidor recibe también el apelativo de convertidor regenerativo. ¿Qué sucede con este convertidor? Como funciona en el segundo cuadrante, la tensión es positiva, pero la corriente es negativa, es decir, va desde la carga hasta la fuente por el tipo de convertidor. El circuito chopper tipo C. En este caso, el chopper puede operar tanto en el primero como en el segundo cuadrante. Por tanto, la tensión en la carga V sub 0, en la salida, puede ser positiva, mientras que la intensidad I sub 0 puede adoptar tanto valores positivos como negativos. Por esta razón se le llama también chopper de dos cuadrantes. Es decir, el tipo C funciona como una fuente DC, ya que es positiva. Sin embargo, la corriente puede operar
tanto en la parte positiva como en la parte negativa, por lo que es un convertidor de dos cuadrantes. Este chopper se obtiene a partir de la combinación de un chopper de tipo A con otro de tipo B, tal y como se puede observar en la figura de abajo. Los interruptores S1 y D1 en este caso se refiere al CH1 y a los diodos que se incluyen, en este caso D2 con CH1, y el switch que aquí se refieren como S2 es CH2 y D2 es FD, los cuales dependiendo del switcheo hará lo que es la operación del circuito en el segundo o primer cuadrante. El circuito chopper tipo D. Este puente suministra tensión positiva cuando las componentes con control están conduciendo y tensión negativa cuando están apagadas. La corriente en la carga solo puede ser positiva por la exposición de los componentes de potencia. ¿Qué pasa con el circuito chopper tipo D? Es muy similar al tipo C por el comportamiento, solo que es al contrario, es decir, en el tipo C el voltaje o la tensión estaba en un solo cuadrante, era positiva, y la corriente podía variar, ser tanto positiva como negativa. En el tipo D es a la inversa, la tensión puede ser positiva o negativa dependiendo de la configuración. Sin embargo, la corriente es únicamente positiva por la disposición que hay de los componentes para administrar la potencia. Finalmente tenemos el circuito chopper tipo E. Este esquema se obtiene de la superposición de dos chopper tipo D en contrafase. Esta estructura le da la posibilidad de suministrar tensión y corriente positiva y negativa a la carga. Su principal aplicación adicional a la de inversor es suministrar tensión AC a partir de una fuente DC. Es la del control de campos de motores de corriente continua para vehículos eléctricos. Este puente permite invertir el sentido de circulación de la corriente en el emanado, lo que ocasiona la inversión del sentido de giro del motor. Esto es como un puente H que se ve en electrónica básica, con la diferencia de que se aplica a motores que son AC, funcionando con corriente DC, con un circuito chopper el cual puede alternar la tensión entre negativa y positiva, al igual que la corriente entre negativa y positiva, lo cual nos permite pasar de una tensión DC a una tensión AC, siendo esto de aplicación en muchas maneras. Análisis circuito chopper de un cuadrante. Cuando el interruptor se cierra, la fuente de tensión BI se conecta a la carga, en este caso una carga del tipo RLE o B, como lo quieran llamar. El diodo D queda polarizado en inverso. La polaridad crece exponencialmente mientras circula a través de R, L y E o B. Por otro lado, cuando el interruptor se abre, la carga queda totalmente aislada de la fuente primaria de energía, en este caso BI. La intensidad tiende a decrecer en la bobina y en la bobina se induce una fuerza electromotriz negativa que provoca que el diodo D entre en conducción, actuando como un diodo volante o de libre circulación. Como podemos ver en la gráfica, este es un comportamiento en el circuito chopper de un cuadrante, en lo que es el voltaje de salida y la corriente de salida. El voltaje de salida tiene interrupciones, mientras que la corriente se produce un rizado por la actuación de la bobina, en este caso L. Bien, ahora vamos a lo que es el análisis aproximado de un convertidor buck o de un chopper tipo A de un cuadrante, o reductor, como se puede llamar también. Muchos autores analizan el convertidor buck de manera aproximada, suponiendo que la tensión en la carga es aproximadamente igual a B sub 0, es decir, el valor de la capacitancia C es muy elevado y permite asumir que la tensión es aproximadamente constante y de valor lambda B sub de C. En esta condición, la corriente por el inductor se puede calcular como I de T es igual a 1 entre L, la integral de sub L de T de T. Esta evaluación de la corriente se toma a partir de la condición inicial de que la voltaje en la carga es aproximadamente B sub 0. Con la integral anterior, tenemos que B sub L de T tiene dos condiciones.
Una cuando T va de 0 a T sub 1, que es vamos a ver más adelante en la gráfica a qué se refiere con el T sub 1, y que es menos B sub 0 cuando T va de T sub 1 a T. Resolviendo la ecuación 39, se refiere a la de I sub de T. Para las dos condiciones de la tensión del inductor en función de la conectividad del interruptor SW, dada la expresión 40, es decir, cuando el interruptor está activo o cuando no, tenemos que I sub de T es igual a voltaje DC menos voltaje de la salida entre L por T más la corriente mínima. Esto cuando T va de 0 a T sub 1. Y tenemos la otra condición de cuando T va de T sub 1 a T es menos B sub 0 entre L por T menos T sub 1 más la corriente máxima. Ahora en esta gráfica podemos ver a lo que se refiere con T sub 1 y T. Tenemos T, que es una vez se cumple el ciclo de lo que es la corriente, el periodo o de otra forma que se pueda llamar, y T sub 1 es cuando la corriente está en su valor máximo, es cuando está en el pico más alto. Y con esto ya pasamos a lo que es analizar lo que es la corriente media. En este caso I sub 0 es un medio de la corriente máxima más la corriente mínima. Ahora, si sustituimos lo que es la expresión 41 en la ecuación 42, es decir, esto que está acá, tenemos que I sub 0 es aproximadamente igual que B de C menos B sub 0 entre 2L por T sub 1, el valor pico, más la corriente mínima. Reemplazando T sub 1 es igual a lambda sub de T, es decir, estamos igualando esta expresión, diciendo que es lo mismo. En la expresión 43 se obtiene que I sub 0 es más o menos igual al voltaje de C menos B sub 0 entre 2L por lambda T más la corriente mínima. Por otra parte, la corriente media por el inductor es igual a la corriente media por la carga resistiva, es decir que I sub 0 es aproximadamente igual a B sub 0 entre R. Si sustituimos la expresión 45, I sub 0 es más o menos igual a B sub 0 entre R, en la 44 podemos obtener el valor de corriente mínimo. Y quedaría una expresión como la siguiente. La corriente mínima es igual a B sub 0 entre R menos lambda sub T por voltaje de C menos voltaje de la salida. Todo esto entre 2L. De la expresión 46 se puede calcular el rizado de la corriente, diferencial de I, y el valor mínimo de la inductancia, L sub mínimo, que garantiza que el puente trabaja en condición continuada de corriente, y su mínima igual a 0, como el diferencial de la corriente es igual al voltaje de C menos voltaje de la salida entre L por lambda sub T, y la inductancia mínima viene quedando como lambda sub T por voltaje de C menos el voltaje de la salida por R entre 2 B sub 0. Y el valor de la capacitancia que puede llevar a este convertidor se puede calcular en función del rizado de tensión que se permite durante la operación del convertidor Buck diferencial del voltaje en la carga, como C es igual al voltaje de la salida por 1 menos lambda entre 8L la frecuencia al cuadrado por el diferencial del voltaje en la carga. Y con esto podemos tener lo que son algunos de los parámetros del convertidor DC-DC, chopper, tipo reductor o buck. Muy bien, ahora vamos al análisis de un circuito chopper de dos cuadrantes. Tenemos que al inicio del circuito se tiene que el interruptor S1 está cerrado y S2 está abierto, es decir, S1 pasa a estar cerrado. Por tanto, se obtiene el siguiente circuito. La corriente circula en sentido horario como marca la flecha, es decir, se cerró el interruptor 1, el 2 que estaba por acá está abierto,
y el diodo que está por acá está en inverso, así que no es apreciable. La corriente empieza a circular. Pasado un tiempo, en este caso el tiempo del pico, el interruptor S1 se abre impidiendo el paso de la corriente IT. La corriente buscará otro camino alternativo al anterior y este será formado por la carga RLB o E y el diodo D1, como se muestra en la figura. Este diodo D1 era el que antes estaba inverso, que no era apreciable en este circuito. Ahora sí lo es, porque empieza a circular la corriente por él. Una vez que la corriente se haya agotado, el interruptor S2 se cerrará, consiguiendo una corriente negativa como muestra la figura. La corriente se va a devolver, en este caso por la carga B, lo cual genera una fuerza electromotriz negativa. Pasado un tiempo, el interruptor S2 se abre impidiendo el paso de la corriente IT. La corriente buscará otro camino alternativo al anterior y este será formado por la carga RLB o E y el diodo D2, como se muestra en la figura, devolviendo la corriente a lo que es la fuente. De este modo se consigue el retorno de la corriente a la fuente de continua E. Este ciclo se repetirá obteniendo la siguiente gráfica. E también se puede tomar como el voltaje de entrada y V se puede tomar como E. Esto es más práctico de aplicar, ya que normalmente tomamos V como una fuente y E puede presentar la carga de un motor que genera un voltaje. Aquí tenemos el diagrama de lo que es el circuito completo con S1 y con S2. Tenemos que cuando se cierre S1, la corriente empieza a circular por acá. Este diodo está en inverso, así que no circula corriente y se va por este camino. Una vez se abre S1, la corriente no tiene poder de circular, enciende el diodo. Se cierra S2, la corriente empieza a circular. Este diodo está en inverso, se carga por acá y se consigue lo que es este circuito. Se abre S2 y finalmente la corriente va en dirección a la fuente. Tenemos una gráfica de lo que es el voltaje, se mantiene siempre positivo, y en la gráfica de la corriente tenemos como en la carga puede estar tanto negativa como positiva en su pico máximo teón y se vuelve a cumplir un ciclo y así sucesivamente, mostrando así cómo se comporta un circuito chopper de dos cuadrantes. Dicho todo esto, llegamos a lo que es el final del video. Muchas gracias por vernos.